Muy buenas, profesor. Somos el grupo número 6 y está integrado por González Reyes Ken, Cortés Yepes Anthony, Salazar Ortiz Gabriela, o sea, mi persona, Valencia Márquez Adriana y Ulloa Mina Albert. Mi nombre es Gabriela Salazar. El tema que voy a dar es reglas de probabilidad. En las matemáticas de la probabilidad pueden proporcionar modelos para describir la circulación de vehículos, de un sistema de autopistas o el funcionamiento del procesador de un ordenador, la composición genética de las poblaciones, etc. Aunque estamos interesados en la probabilidad porque resulta útil en estadística, las matemáticas del azar son importantes en muchos campos de estudio. Este capítulo presenta algo más de teoría de probabilidad. Tenemos las reglas 1, 2, 3 y 4. En la regla 1 nos dice que 0 es menor que probabilidad de A menor que 1 para cualquier suceso A. En la regla número 2 tenemos que probabilidad de S, que es la solución, va a ser igual a 1. La regla número 3 nos dice que para cualquier suceso A, para que probabilidad de A no ocurra, esto va a ser igual a 1 menos probabilidad de A. En la regla número 4, que es la suma, nos dice que si A y B son sucesos disjuntos, entonces probabilidad de A o B va a ser igual a probabilidad de A más probabilidad de B. También tenemos la regla de la multiplicación para sucesos independientes. Nos dice que tenemos dos sucesos A y B que son independientes. En el conocimiento de que ha ocurrido uno de ellos, no cambia la probabilidad de que ocurra el otro. Si A y B son independientes, tenemos que probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que los dos parentales contienen los genes B de verde y A de amarillo. La semilla será verde si dos parentales transmiten el gen B. En los restantes casos la semilla será amarilla si M es el suceso de que el parental macho contribuya con el gen B y F es el suceso de que el parental hembra contribuya con el gen B. La probabilidad de que la semilla sea sea verde, es para sacar esto no tendríamos que hacer lo siguiente. Probabilidad de M y F va a ser igual a probabilidad de M por probabilidad de F. Probabilidad de M es el parental macho y probabilidad de F es el parental hembra. Entonces multiplicamos 0,5 por 0,5 y esto nos va a dar un resultado de 0,25. Entonces el resultado definitivo sería que la semilla sería un cuarto, o sea, las semillas verdes. En este caso tenemos que, multiplicar para que nos pueda salir el resultado. Eso es todo. Gracias. Muy buenas, profesor. Soy el alumno González Reyes Kenroy y a continuación le voy a dar a explicar lo que es el diagrama de árbol. ¿Ok? ¿En qué consiste en esto? Para construir la construcción de un diagrama en árbol se comenzará a poner una rama por cada una de las posibilidades, acompañada también sobre su probabilidad. Al final de cada rama parcial se forma un nudo en la que parten nuevas ramas, según las probabilidades del paso siguiente, a menos que el nudo represente la posibilidad final del experimento. ¿Okay? También tenemos que tener en cuenta que es importante recordar la suma de las probabilidades de las ramas de cada nodo,
ya que cada nodo debe ser siempre uno. ¿Ok? A continuación tenemos una pequeña imagen que consiste en que hay tres facultades, ¿ok? En esta se dividen como hombres y mujeres, en la cual hay una probabilidad de las mujeres en las tres facultades un 0,6 y en los hombres un 0,4. ¿Ok? Que el resultado sería un 0,5 en total de la probabilidad que saldría. Ok, ahora tenemos un ejercicio sobre el diagrama de árbol. Con los dígitos 6 y 2, forma tantos números de los tres dígitos como se pueda. ¿Cuántos hay? Y compruébalo con el diagrama del árbol. Ok. A continuación, como estamos viendo ese ejercicio, tenemos que proceder con el diagrama de árbol, obtener 8 números de 3 dígitos como estamos viendo. Con esta podemos usar el método de producto 2 por 2 por 2, que en este sería un total de 8. O también podemos usar las otras fórmulas combinatorias, que son BR2, que sería igual a 2, o BR3, que sería igual a 8. ¿Ven? Eso ha sido un pequeño ejercicio. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Buenas, profesor, soy Cortés Yepes Anthony y le voy a hablar sobre el teorema de Bayes. El problema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano de ese suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo que esa A cumple ciertas características. Estas características en sí debe ser que condicionen esa probabilidad. El teorema de Bayes interpreta la probabilidad de una forma inversa. Y el problema de una probabilidad total hace referencia a un suceso B. En sí, Bayes calcula la probabilidad del A condicionando a B. Muchas gracias, profesor. Ejemplo de los teoremas de Bayes. Una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas A, B y C que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30% también. Se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce el 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean las cuestiones. La probabilidad A de la máquina A tiene el 40%. Ahí tenemos la P, la D sobre A. Ese sería el planteamiento del problema, que daba el resultado 2.02. Asimismo con la B. Tenemos la probabilidad B, que tiene 0.30. La probabilidad D, que la calculamos con la B, que sale a 0.3, y así mismo con la C. Primero, si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Se calcula la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad que sea defectuoso. A continuación tenemos los cálculos para sacar la probabilidad de que estos sean defectuosos. Expresando un porcentaje, dirigimos a la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3.2%. Gracias. Principio fundamental de conteo. El principio fundamental de conteo establece que si hay P formas de hacer una cosa y que formas de hacer otra cosa, entonces hay P por Q, formas de hacer ambas. Resultados posibles del experimento. Al principio
de conteo puede extenderse a situaciones donde tenga más de dos opciones. Por ejemplo, si hay P formas de hacer una cosa, Q formas para una segunda cosa y R formas de hacer una tercera cosa. Entonces hay P por Q por R, formas de hacer las tres cosas. Ejemplo, suponga que lanza un dado de 6 lados y saca una baraja de un manso de 52 barajas. Hay 6 resultados posibles y 52 resultados posibles con el manso de baraja. Así hay un total de 5 por 52 igual al 312. Posible resultado del experimento.